Nadie sabe exactamente cuándo apareció, pero una mañana simplemente estaba allí. Una extensión enorme de piedra emergía del suelo como si hubiera estado esperando siglos para mostrarse. Calles rectas, muros gigantescos, escalinatas talladas con una precisión imposible. Una ciudad completa, donde el día anterior solo había tierra y silencio. Los primeros en verla fueron campesinos que trabajaban en las afueras de una pequeña comunidad. Al principio pensaron que era una ilusión causada por la neblina del amanecer. Pero cuando el sol subió, la silueta seguía allí, inmensa, antigua, imposible. La noticia se extendió rápido, demasiado rápido. En cuestión de horas, llegaron curiosos, periodistas y luego científicos. Nadie podía creer lo que estaban viendo, porque la ciudad no parecía recién construida. Todo lo contrario. Sus muros estaban erosionados por el tiempo. Las piedras tenían marcas de siglos. Algunas estructuras parecían incluso milenarias. Era como si una civilización entera hubiera estado enterrada y de pronto hubiera decidido salir a la superficie. Los arqueólogos comenzaron a inspeccionar el lugar con cautela. Lo primero que notaron fue algo inquietante. Las calles estaban perfectamente alineadas con el movimiento del sol. Cada edificio parecía colocado siguiendo un patrón astronómico extremadamente preciso. Eso ya era extraño. Pero lo que encontraron después fue mucho más perturbador. En las paredes de algunos edificios había grabados, símbolos, figuras. No correspondían a ninguna civilización conocida, ni egipcia, ni mesopotámica, ni maya, ni romana. Era un sistema completamente desconocido. Un lingüista examinó los símbolos durante horas. Finalmente dijo algo que dejó a todos en silencio. No parecen un idioma, parecen advertencias. Pero nadie sabía advertencias de qué. Mientras tanto, los equipos científicos comenzaron a usar radares subterráneos para analizar lo que había bajo la ciudad. Esperaban encontrar túneles, cámaras o restos de estructuras antiguas. Lo que apareció en la pantalla del radar los dejó paralizados. La ciudad visible era solo una pequeña parte. Debajo de ella había más, mucho más. Capas enteras de construcciones enterradas, niveles superpuestos que descendían profundamente en el suelo, como si la ciudad hubiera sido construida, reconstruida y enterrada muchas veces. Algunos investigadores comenzaron a preguntarse algo inquietante. ¿Y si no era una sola ciudad? ¿Y si eran muchas ciudades, una encima de otra, construidas por generaciones separadas por miles de años? Pero eso generaba un problema, porque la datación preliminar de las piedras indicaba algo imposible. Algunas estructuras parecían tener más de 12.000 años, mucho antes de las primeras civilizaciones conocidas, mucho antes de las ciudades, mucho antes de que la historia oficial dijera que los humanos sabían construir algo así. Los científicos pensaron que debía ser un error, un fallo en las mediciones. Repitieron las pruebas. Los resultados fueron los mismos. Pero lo más inquietante ocurrió al final del primer día de excavación. Un grupo encontró una enorme puerta de piedra enterrada bajo una de las plazas principales. La superficie estaba cubierta por los mismos símbolos extraños que nadie podía traducir. Tardaron horas en moverla. Cuando finalmente lograron abrirla, una corriente de aire frío salió desde el interior. Eso significaba solo una cosa. Había un espacio vacío abajo, un túnel. Los arqueólogos descendieron con linternas. El pasadizo era largo, muy largo. Las paredes estaban cubiertas por símbolos aún más complejos que los de la superficie. Pero al final del túnel encontraron algo que cambiaría por completo el misterio de la ciudad. Una cámara enorme. En el centro había una estructura de piedra negra. Parecía una especie de mesa o altar. Encima de ella había un objeto, un artefacto perfectamente conservado, hecho de un material que ninguno de los científicos reconocía. No era piedra, no era metal, no era ningún material natural conocido. Uno de los arqueólogos lo tocó con cuidado, y en ese momento ocurrió algo que nadie esperaba. Los símbolos de las paredes comenzaron a brillar. La cámara se iluminó con una luz tenue. Y entonces,
El radar de la superficie detectó algo más, algo que hasta ese momento nadie había visto. La ciudad enterrada no estaba sola. Había otra estructura gigantesca aún más profunda, mucho más grande que toda la ciudad. Una estructura tan grande que parecía imposible que hubiera sido construida por humanos. Y en ese instante los científicos comenzaron a hacerse una pregunta que nadie quería decir en voz alta. ¿Quién construyó realmente esta ciudad? Pero la respuesta estaba mucho más abajo, y aún nadie estaba preparado para encontrarla. Cuando los monitores del radar mostraron la imagen completa, nadie habló durante varios segundos. La estructura detectada bajo la ciudad no era un simple edificio. Era gigantesca, mucho más grande que todo lo que habían excavado hasta ese momento. Según las primeras estimaciones, podía extenderse cientos de metros bajo tierra, tal vez incluso más. Los científicos revisaron los datos una y otra vez. Pensaron que podía ser un error de lectura, una interferencia o una formación geológica extraña. Pero cada nueva medición confirmaba lo mismo. Allí abajo había algo construido, algo enorme, y lo más inquietante, parecía tener una forma geométrica perfecta. No era una cueva, no era un accidente natural. Era una estructura diseñada con precisión. La noticia comenzó a filtrarse entre los investigadores. Algunos intentaban mantener la calma, otros ya hablaban de descubrimiento histórico. Pero un arqueólogo veterano dijo algo que cambió el ambiente del campamento. Si esa estructura es tan antigua como las piedras de la superficie, entonces estamos frente a algo que no debería existir. Porque según todo lo que la historia enseñaba, hace 12.000 años, los humanos apenas comenzaban a formar pequeñas comunidades. No construían ciudades y definitivamente no construían estructuras gigantes bajo tierra. Aún así, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. El equipo decidió ampliar las excavaciones. Durante los días siguientes trabajaron sin descanso. Retiraron toneladas de tierra, piedra y sedimentos acumulados durante milenios. Mientras avanzaban, comenzaron a encontrar más pistas, escalinatas enterradas, pasillos sellados, puertas talladas en piedra negra idéntica a la encontrada en la cámara subterránea. Pero había algo aún más extraño. En muchas de las paredes aparecían representaciones grabadas. No eran escenas de guerra, no mostraban reyes ni rituales religiosos. Mostraban algo diferente, mapas del cielo, constelaciones completas talladas con una precisión sorprendente. Un astrónomo que formaba parte del equipo analizó los grabados durante horas. Cuando terminó, se acercó lentamente al resto del grupo. Su expresión era de absoluta incredulidad. Estas constelaciones no son como las vemos hoy. Los arqueólogos se miraron confundidos. ¿A qué te refieres? El astrónomo respiró hondo antes de responder. La posición de estas estrellas corresponde al cielo, de hace aproximadamente 12.000 años. El silencio volvió a llenar la excavación. Eso significaba algo muy claro. Quien construyó la ciudad conocía el cielo con una precisión extraordinaria. Y no solo eso, habían dejado un registro exacto del firmamento tal como era miles de años atrás. Pero el descubrimiento más inquietante llegó poco después. Mientras retiraban sedimentos en una zona cercana al túnel principal, uno de los trabajadores golpeó accidentalmente una losa diferente al resto. No era piedra común. Era negra, lisa, casi pulida. Debajo había otra entrada, una segunda puerta, mucho más grande que la anterior. La superficie estaba cubierta por los mismos símbolos misteriosos, pero esta vez había algo distinto. En el centro del grabado aparecía una figura. Un círculo enorme rodeado por líneas que parecían irradiar hacia afuera. Parecía un sol, pero no era un sol cualquiera. Los símbolos que lo rodeaban parecían contar una historia. Un lingüista comenzó a analizar los patrones durante horas. Cuanto más los estudiaba, más inquieto se volvía. Finalmente dijo algo que dejó a todos helados. Creo que esto no es un símbolo religioso. Todos lo miraron. Entonces, ¿qué es? El lingüista señaló el grabado central. Creo que es una advertencia. ¿Advertencia de qué? El hombre dudó antes de responder.
de algo que ocurrió, o que iba a ocurrir. Pero antes de que pudiera explicar su teoría, algo inesperado sucedió. Los sensores sísmicos instalados en el sitio comenzaron a registrar vibraciones. Al principio fueron débiles, luego más fuertes. No era un terremoto. El patrón era demasiado regular, rítmico, como si algo enorme se estuviera moviendo, muy profundamente bajo la tierra. Los científicos corrieron hacia los monitores del radar. La gigantesca estructura subterránea que habían detectado acababa de mostrar algo nuevo. Una cavidad central, y dentro de ella, algo que no estaba allí antes. Algo que parecía activarse. La excavación se detuvo inmediatamente. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo, pero en ese momento todos comprendieron algo inquietante. La ciudad enterrada no era solo una ruina antigua. Parecía ser parte de algo mucho más grande, algo que llevaba miles de años dormido y que, tal vez, acababa de despertar. El monitor sísmico comenzó a temblar otra vez. No era un terremoto, no era actividad volcánica, no era ningún fenómeno conocido, era un pulso lento, profundo, constante, como si algo gigantesco estuviera latiendo bajo la tierra. Al principio nadie habló, los científicos simplemente miraban la pantalla intentando encontrar una explicación lógica. Pero el patrón seguía repitiéndose. Cada 30 segundos, un nuevo pulso, exacto, preciso, artificial. El director del proyecto pidió revisar nuevamente el escaneo de radar subterráneo. Cuando ampliaron la imagen, el silencio en la sala se volvió total. En el centro de la cavidad detectada días antes, había algo más. Una forma perfectamente circular, rodeada por anillos concéntricos que se extendían por decenas de metros. No parecía una ruina. No parecía una simple construcción antigua. Parecía un sistema. Un ingeniero habló casi en un susurro. Si eso es una máquina, no debería estar funcionando. Pero el pulso continuaba. Más fuerte. Más claro. Como si la estructura enterrada estuviera reaccionando a la excavación. Esa misma noche el equipo decidió descender nuevamente por el túnel descubierto bajo las ruinas. Esta vez llevaban sensores térmicos, cámaras de alta resolución y equipos electromagnéticos. A medida que avanzaban, algo comenzó a sentirse extraño. El aire era más frío que en la superficie. Mucho más frío. Y sin embargo, el ambiente parecía moverse, como si una corriente invisible recorriera los pasillos enterrados. Las linternas iluminaron nuevamente los símbolos grabados en las paredes de piedra. Pero esta vez uno de los arqueólogos se detuvo de golpe. Había algo diferente. Los símbolos no estaban colocados al azar. Estaban organizados en secuencias repetidas, formando patrones que parecían demasiado perfectos para ser decorativos. Un matemático del equipo comenzó a analizarlos rápidamente con su tableta digital. Pasaron varios minutos en silencio absoluto. Cuando finalmente levantó la cabeza, su expresión había cambiado. «Esto no es un idioma antiguo», dijo lentamente. «Esto es un código». Los demás se miraron confundidos. «¿Un código de qué tipo?», preguntó alguien. El matemático tragó saliva antes de responder. «Un patrón matemático. Una secuencia lógica, como instrucciones». La palabra quedó flotando en el aire. Instrucciones. ¿Pero instrucciones para qué? El equipo continuó descendiendo hasta llegar nuevamente a la cámara subterránea, donde habían encontrado el extraño disco metálico sobre una mesa de piedra negra. Pero apenas entraron comprendieron que algo había cambiado. Las paredes ya no estaban completamente oscuras. Los símbolos tallados emitían un brillo tenue, casi imperceptible, como si una energía muy débil recorriera toda la sala. Los sensores comenzaron a registrar un campo electromagnético. Eso era imposible. No había cables, no había generadores, no había ningún sistema visible. Y aún así, la energía estaba allí. Uno de los ingenieros decidió acercarse al disco metálico para escanearlo con un detector portátil. El aparato emitió un pitido agudo. En ese instante, el disco respondió. Una línea de luz recorrió lentamente su superficie,
como si algo en su interior acabara de activarse. El pulso subterráneo que los sensores detectaban en la superficie aumentó inmediatamente. Las vibraciones bajo la tierra se volvieron más intensas, más rápidas. Algo estaba reaccionando. De repente, las paredes de la cámara comenzaron a proyectar luz. No era una luz común. Eran miles de líneas brillantes flotando en el aire, formando figuras tridimensionales que giraban lentamente sobre la sala. Durante unos segundos, nadie entendió lo que estaban viendo, hasta que uno de los astrónomos del equipo dio un paso adelante. Eso es un mapa, pero no era un mapa de la Tierra, era un mapa del cielo. Constelaciones completas aparecieron proyectadas sobre el techo de la cámara. Estrellas, órbitas, trayectorias. El sistema parecía mostrar el movimiento de los cuerpos celestes a lo largo del tiempo. Y entonces ocurrió algo que hizo que todos dejaran de respirar por un instante. Una nueva trayectoria apareció en el mapa. Un objeto enorme, moviéndose directamente hacia la Tierra. El astrónomo amplió la proyección con su dispositivo portátil. Cuanto más analizaban la trayectoria, más inquietante se volvía. «Esto no es un cometa conocido», murmuró. «¿Entonces qué es?», preguntó alguien. El astrónomo no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la proyección. «No lo sé, pero su ruta termina aquí». Señaló el punto donde el objeto cruzaba la órbita terrestre, la Tierra. De repente, nuevos símbolos comenzaron a aparecer junto a la trayectoria. Parecían números. Secuencias numéricas que cambiaban rápidamente, como una cuenta regresiva que nadie podía interpretar todavía. Luego la proyección cambió. Ahora mostraba la superficie del planeta. Montañas, océanos, continentes y después, destrucción. Fuego cayendo del cielo. Olas gigantes atravesando ciudades. El cielo oscurecido por humo y ceniza. Las imágenes desaparecieron tan rápido como habían aparecido. La cámara volvió a quedar en silencio. El disco metálico se apagó completamente. Durante varios segundos, nadie se movió. Nadie habló. Finalmente, uno de los arqueólogos rompió el silencio con una pregunta que heló la sangre de todos. ¿Y si esta ciudad no fue construida para vivir, sino para advertirnos? Pero en ese mismo instante, los sensores registraron algo aún más perturbador, muy profundo bajo la estructura. Una compuerta acababa de abrirse. El radar subterráneo reveló una nueva cavidad gigantesca que hasta ese momento había permanecido completamente oculta. Y en el centro de esa cámara había algo enorme, algo que llevaba miles de años enterrado, algo que aparentemente acababa de despertar. El radar subterráneo no dejaba lugar a dudas. Muy por debajo de la cámara donde estaban los científicos, acababa de abrirse una compuerta que nadie sabía que existía. No había sido detectada en los escaneos iniciales. No aparecía en los mapas geológicos. Y sin embargo, ahora estaba allí, abierta, revelando una cavidad gigantesca escondida aún más profundo bajo la ciudad enterrada. El silencio en el campamento de investigación se volvió incómodo. Los sensores continuaban registrando el pulso que salía desde las profundidades. Pero ahora el ritmo había cambiado. Ya no era lento, ya no era estable. Era más rápido, más intenso. Como si algo hubiera despertado después de un sueño de miles de años. El director del proyecto tomó una decisión arriesgada. Debían bajar más profundo. Prepararon un descenso adicional utilizando cuerdas, sondas y cámaras robotizadas. El túnel que conducía hacia la nueva cavidad no parecía natural. Sus paredes eran demasiado lisas, demasiado simétricas. Cada metro que descendían hacía que el aire se volviera más pesado, como si la propia estructura estuviera presionando contra ellos. Cuando finalmente la cámara robótica cruzó la abertura hacia la nueva cámara subterránea, todos los científicos se inclinaron frente al monitor. Lo que apareció en la pantalla hizo que varios dieran un paso atrás sin darse cuenta. La cavidad era enorme, mucho más grande que cualquier estructura descubierta antes en el sitio. Las paredes no estaban hechas de piedra común.
Parecían formadas por enormes bloques perfectamente encajados entre sí, pero sin ningún tipo de unión visible. No había grietas, no había fracturas. Era como si toda la cámara hubiera sido esculpida de una sola pieza. En el centro había algo más, una estructura colosal. Al principio parecía una montaña negra emergiendo desde el suelo de la cámara, pero cuando la cámara robótica comenzó a acercarse lentamente, los detalles empezaron a revelarse. La superficie no era roca, era metal. Un metal oscuro que reflejaba la luz de forma extraña, como si absorbiera parte de ella. La forma era imposible de ignorar. No parecía un templo, no parecía una estatua, parecía un objeto gigantesco enterrado bajo la ciudad. Los sensores comenzaron a emitir alarmas suaves. El campo electromagnético dentro de la cavidad era mucho más fuerte que en la cámara superior. Las lecturas subían y bajaban de forma irregular, como si la estructura estuviera generando energía. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una línea de luz apareció en la superficie del objeto. Muy fina, muy débil, pero claramente visible. Luego otra, y otra más. Las líneas comenzaron a recorrer lentamente la superficie metálica, formando patrones que recordaban los símbolos encontrados en los túneles superiores. Era como si todo el sistema estuviera conectado, como si la ciudad completa fuera parte de un mecanismo gigantesco. En la superficie, los monitores sísmicos comenzaron a registrar vibraciones más fuertes. El pulso subterráneo se había acelerado otra vez. Los científicos observaron la transmisión de la cámara sin poder apartar la mirada. Cada segundo revelaba un nuevo detalle inquietante. La estructura metálica no estaba completamente enterrada. En su base, se podían ver enormes anillos circulares incrustados en el suelo de la cámara, como si el objeto estuviera sujeto dentro de algún tipo de plataforma. Una plataforma diseñada para moverse. El ingeniero principal analizó rápidamente las dimensiones calculadas por el radar. «Esto mide más de 150 metros», dijo con voz tensa. Nadie respondió, porque todos estaban pensando lo mismo. Si aquello realmente era un objeto, era demasiado grande para pertenecer a cualquier civilización antigua conocida. De repente, la cámara robótica captó algo más. Sobre la superficie del objeto apareció una serie de símbolos luminosos. Los mismos símbolos matemáticos que habían encontrado grabados en las paredes del túnel. Pero esta vez estaban cambiando, moviéndose, reordenándose como si estuvieran ejecutando algún tipo de proceso. El matemático del equipo comenzó a analizarlos frenéticamente. «Esto es una secuencia», dijo. «¿Una secuencia de qué?», preguntó el director. El hombre tardó varios segundos en responder. «Parece una cuenta regresiva». La sala quedó completamente en silencio. Cuenta regresiva. Las imágenes del mapa celestial proyectado en la cámara superior regresaron a la mente de todos. El objeto que se dirigía hacia la Tierra, las imágenes de destrucción, el fuego cayendo del cielo. ¿Era posible que todo estuviera conectado? En ese momento la cámara robótica registró un nuevo movimiento. Uno de los anillos gigantes en la base del objeto comenzó a girar lentamente. Luego otro. Un sonido profundo recorrió toda la cavidad subterránea. Un sonido tan grave que incluso los sensores lo detectaron más como vibración que como audio. Algo se estaba activando. Las luces sobre la superficie del objeto se volvieron más intensas. El pulso subterráneo ahora era tan fuerte que podía sentirse incluso en la superficie. Los científicos apenas podían procesar lo que estaban viendo, hasta que la cámara captó un detalle que nadie esperaba. En una sección lateral de la estructura, una apertura comenzó a formarse lentamente, como si una puerta sellada durante miles de años estuviera empezando a abrirse. La cámara robótica enfocó el interior de la abertura. Pero lo que apareció en la oscuridad no era maquinaria, no era tecnología, era algo completamente distinto. Algo que hizo que uno de los investigadores susurrara con la voz temblando. «Eso no puede ser», porque dentro de la estructura parecía haber algo más, algo que no parecía un objeto, algo que parecía una figura.
Y en ese instante, todos comprendieron una posibilidad aún más inquietante. Tal vez la ciudad enterrada no solo ocultaba un mensaje, tal vez había estado ocultando algo, o a alguien, durante miles de años. La cámara robótica tembló ligeramente cuando el sistema de iluminación se ajustó para enfocar el interior de la abertura que acababa de formarse en la estructura metálica. Durante unos segundos, la imagen era demasiado oscura para distinguir algo con claridad. Los científicos en la superficie apenas respiraban. Nadie hablaba. Nadie quería interrumpir ese momento, porque todos intuían que lo que estaban a punto de ver podía cambiar por completo la historia que conocíamos. Entonces la cámara ajustó su enfoque, y algo apareció. No era una máquina, no era un mecanismo, era una forma, una silueta, algo alargado, inmóvil, parcialmente cubierto por una superficie translúcida que parecía protegerlo. El objeto gigantesco no era solo una estructura, era un contenedor. La sala de control estalló en murmullos. Los sensores comenzaron a registrar nuevas variaciones energéticas dentro de la cavidad. El campo electromagnético había aumentado de forma considerable. Pero lo más inquietante no era la energía, era el patrón. Las ondas no eran caóticas, seguían un ritmo, el mismo ritmo del pulso detectado horas antes, como si algo dentro de la estructura estuviera sincronizado con el sistema completo. Uno de los ingenieros ordenó acercar la cámara lentamente hacia la abertura. Cada metro revelaba nuevos detalles en la superficie metálica. Los símbolos luminosos continuaban desplazándose como si ejecutaran un antiguo programa que nadie había visto antes. El matemático del equipo seguía analizando las secuencias. De pronto se quedó inmóvil. «Esto no es solo una cuenta regresiva», dijo. El director levantó la mirada inmediatamente. «¿Entonces qué es?» El matemático respiró hondo antes de responder. «Es una activación». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Activación. La cámara avanzó un poco más dentro de la abertura. La iluminación reveló finalmente el interior completo del compartimiento. Era una cámara perfectamente sellada. En el centro, flotando dentro de una cápsula translúcida, estaba aquella figura. Humana. O al menos parecida. Los investigadores intercambiaron miradas de incredulidad. La figura parecía estar suspendida dentro de algún tipo de líquido cristalino. No había señales de deterioro. No parecía un cuerpo antiguo. No parecía una momia. Parecía intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Los sensores comenzaron a emitir nuevas alertas. La cápsula estaba generando energía propia. No provenía de cables. No provenía de baterías. Era un sistema completamente desconocido. La respiración en la sala de control se volvió irregular cuando uno de los médicos del equipo analizó las lecturas biométricas detectadas por los sensores de proximidad. «No puede ser», murmuró. «¿Qué pasa?», preguntó el director. El médico dudó unos segundos antes de hablar. «Estoy detectando actividad». «¿Actividad de qué?». El médico miró nuevamente la pantalla. «Actividad biológica». Nadie dijo nada durante varios segundos. Era imposible. La estructura tenía miles de años. La ciudad entera estaba enterrada desde una época en la que, según la historia oficial, ninguna civilización podía construir algo así. Y aún así, dentro de esa cápsula había algo vivo. O al menos, algo que todavía mostraba señales de vida. En ese momento ocurrió algo que nadie esperaba. Los símbolos luminosos sobre la superficie del objeto comenzaron a moverse más rápido, mucho más rápido. La cuenta regresiva, o activación, estaba acelerándose. Los anillos gigantes en la base de la estructura comenzaron a girar con mayor velocidad. Las vibraciones subterráneas aumentaron. En la superficie, los equipos sísmicos empezaron a registrar movimientos que ya podían sentirse bajo los pies de los investigadores. Pero lo más perturbador ocurrió dentro de la cápsula. La cámara robótica captó un pequeño movimiento, apenas perceptible. La figura dentro del contenedor había cambiado de posición. Uno de los científicos acercó la imagen digitalmente. La cápsula comenzó a emitir una luz suave. Y entonces sucedió.
Los ojos de la figura se abrieron. En la sala de control nadie se movió. Nadie respiró. Porque en ese instante todos comprendieron algo aterrador. Aquella ciudad no había sido construida solo para advertir sobre un desastre. Había sido construida para proteger algo. Algo que había permanecido dormido durante miles de años. Algo que ahora estaba despertando. Pero en ese mismo momento apareció un nuevo mensaje en los monitores del sistema de análisis. El matemático se quedó mirando la pantalla con expresión pálida. «Hay algo más en la secuencia», dijo lentamente. «¿Qué cosa?». El hombre señaló los símbolos que acababan de reorganizarse. «No es solo una activación». Hizo una pausa. Luego dijo las palabras que helaron la sangre de todos. «También es una fecha que estaba peligrosamente cerca». La fecha apareció en la pantalla y durante unos segundos nadie reaccionó. Los científicos simplemente la miraban intentando comprender lo que significaba. El matemático revisó el cálculo otra vez, luego otra y una tercera vez. Pero el resultado no cambiaba. La activación completa del sistema estaba programada para ocurrir en menos de 72 horas. El silencio en la sala de control se volvió insoportable. Los sensores continuaban registrando el aumento de energía en la estructura subterránea. Los anillos gigantes seguían girando lentamente alrededor del objeto metálico enterrado. El pulso, que horas antes parecía distante, ahora se sentía en el suelo, en las paredes, incluso en el aire que respiraban. Algo estaba despertando. Pero lo que más inquietaba a los investigadores no era el objeto, era la figura dentro de la cápsula. La cámara robótica seguía enfocando el interior del contenedor transparente. La figura ya no estaba completamente inmóvil. Movimientos pequeños, lentos, como si estuviera recuperando la conciencia después de un sueño imposible de medir. El médico del equipo seguía observando las lecturas biométricas. «La actividad está aumentando», dijo. «¿Puede sobrevivir?», preguntó el director. El médico negó lentamente. «No lo sé, pero está reaccionando al sistema». En ese instante, los símbolos luminosos en la superficie del objeto comenzaron a reorganizarse una vez más. Esta vez formaban secuencias más largas, más complejas. El matemático empezó a descifrarlas frenéticamente. Pasaron varios minutos hasta que finalmente levantó la mirada. «Esto no es solo una cuenta regresiva», dijo. «Es un registro». ¿Un registro de qué? De eventos. Los símbolos mostraban fechas antiguas, extremadamente antiguas. Cada una parecía coincidir con grandes catástrofes registradas en la historia de la Tierra. Impactos de meteoritos, erupciones gigantescas, cambios climáticos abruptos. Era como si el sistema estuviera registrando momentos en los que el planeta había estado cerca del colapso, y entonces apareció la última fecha, la fecha actual. El astrónomo del equipo recordó inmediatamente el mapa proyectado horas antes en la cámara superior. Aquel objeto gigantesco moviéndose hacia la Tierra. «Esto no es una predicción», susurró. «¿Entonces qué es?», preguntó alguien. El astrónomo respondió sin apartar la mirada de la pantalla. «Es una advertencia. La ciudad enterrada no era solo una ciudad, era un sistema. Un sistema construido para activarse cuando un evento específico se aproximara al planeta. Y la cápsula no era una tumba. Era una cámara de preservación». El ingeniero principal analizó nuevamente la estructura metálica. «Esto parece un mecanismo de defensa», dijo lentamente. «O un dispositivo de intervención». La sala quedó en silencio otra vez. Si aquello era cierto, significaba que la civilización que construyó esa ciudad había desarrollado tecnología capaz de prever catástrofes globales miles de años antes de que ocurrieran. Pero la pregunta más inquietante seguía sin respuesta. ¿Quién había construido todo eso? En ese momento ocurrió algo inesperado. La cápsula comenzó a abrirse. Un sonido suave recorrió la cámara subterránea mientras el líquido transparente dentro del contenedor descendía lentamente. La figura flotante comenzó a descender hasta tocar la base de la cápsula. La cámara robótica,
Captó cada segundo. Los científicos observaban sin poder moverse. La figura dio su primer movimiento claro. Un brazo, luego otro. Y finalmente, se incorporó lentamente. La luz del interior reveló su rostro. Humano, completamente humano. Pero sus ojos no reflejaban confusión. Reflejaban algo diferente. Conciencia. Como si supiera exactamente dónde estaba. Y entonces ocurrió algo aún más sorprendente. Los símbolos luminosos de la sala comenzaron a reorganizarse nuevamente, proyectando una secuencia clara sobre las paredes de la cámara. Esta vez no era un código complejo. Era un mensaje simple. Un mensaje que los científicos pudieron traducir casi de inmediato. El mensaje decía: el ciclo ha comenzado. En ese instante el sistema completo de la ciudad enterrada se iluminó. Miles de símbolos despertaron en túneles, cámaras y pasillos que habían permanecido en oscuridad durante milenios. La ciudad no estaba muerta. Había estado esperando exactamente este momento. Pero la historia real detrás de este descubrimiento es aún más sorprendente, porque aunque esta narración se inspira en descubrimientos arqueológicos reales sobre ciudades enterradas, sistemas antiguos, desconocidos y fenómenos que aún desafían la comprensión científica, el misterio completo sigue siendo objeto de debate entre investigadores de todo el mundo. Algunos creen que civilizaciones antiguas poseían conocimientos mucho más avanzados de lo que imaginamos. Otros piensan que apenas estamos empezando a comprender los verdaderos secretos del pasado de la humanidad. Pero una cosa es segura: todavía hay ciudades bajo la tierra, esperando ser encontradas, y cuando aparezcan, podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestra historia.